Hola amigos, lectores, moteros, motoristas, motoadictos y otros especímenes de las dos ruedas. Bueno, pues hoy os traemos esta Malaguti Dracon 125. Bien, pues Malaguti es una marca que nace en los años 30, todo buen aficionado la recordará. Nace en este año, pero fabricando bicicletas, y es luego en 1949, que ya ha llovido, ¿verdad? Pues cuando fabrica su primera moto. Desde entonces, bueno, pues crea esta marca de leyenda. Bien, pues ahora el grupo austriaco KSR adquiere la marca italiana y prepara esta nueva Dracon 125, pues como ellos dicen, ¿no? Con un diseño inspirado en el espíritu de Bolonia. Es decir, tenemos una esencia italiana diseñada, creada y elaborada, digamos, en Austria y luego fabricada finalmente en Asia, ¿no? Y esto es lo que representa esta Dracon 125, una fusión de, ¿verdad?, de culturas y de nacionalidades, por decirlo así. En primer lugar, su posición, su postura. Bueno, la altura del sillín a 805 milímetros del suelo, pienso que es accesible para la gran mayoría de las tallas. Además de ello, con solo 144 kilos que marcan la báscula y que luego parecen menos en marcha, bueno, pues es muy fácil sujetarla en cualquier semáforo, más aún con la ligera estrechez que marca en el centro de la moto para alcanzar bien al suelo. El manillar, bueno, pues tiene una envergadura llamativa realmente, puesto que es prácticamente sería el de una trail asfáltica, ¿no? Y luego el asiento, este asiento con esta ergonomía deportiva, como veis, ¿no?, para recoger el trasero, se hace más deportiva aún en las estriberas, pues eso, situadas un punto arriba y varios centímetros hacia atrás, logrando al final, vamos a decir, una posición urbanística deportiva o una deportividad urbanística, como queráis decirlo, ya que hablamos de una 125. El motor, bueno, pues es dentro de lo que es el octavo de litro, bueno, pues rinde 13,4 caballos, es decir, estamos dentro del límite del carné B de coche, que ya sabéis, como todos, bueno, todos sabéis que está en 15 caballos, y bueno, lo rinde a 9.500 revoluciones. La entrega es prácticamente plana, pero suficiente para escapar de la jauría de los coches en cada semáforo, que es lo más importante, desde luego. Luego se nota una pequeña cresta, muy pequeñita, porque estamos hablando de un motor, pues ya veis, ¿no? Pero se nota ahí justo en los 5.500, que es donde rinde el par máximo de 10,5 Nm, y ahí notas un pequeño empujón, y si mantienes el motor entre las 5.500 y las 9.500, pues es donde ofrece su rango de empuje. Es un empuje plano, por supuesto, no podemos esperar grandes aceleraciones, desde luego. En cualquier caso, es ideal para cualquier neófito en el mundo de la moto, para cualquiera que se asome al mundo de la moto a través de esta Dracon 125 y quiera probar qué es esto de las dos ruedas, pues posiblemente en la mayoría de los casos quede cautivado por la facilidad de manejo, la suavidad y lo divertidísima que resulta esta moto al final. Bueno, en cuanto a la parte del equipamiento y demás, lo vemos ahora un poco más en detalle. Adelantaros únicamente la horquilla invertida, que es un detalle detalle extra, por así decirlo, así como otros más que vemos en estas imágenes de detalle. En primer término, el disco de 300 milímetros con esta pinza de anclaje monobloc, ¿no? El ABS doble canal. Vemos este cubrecárter abajo, debajo de la moto tan peculiar que parece más propio de una trail prácticamente, ¿verdad? Luego el reenvío para el cambio, estas estriberas retrasadas, el particular diseño del depósito con estas alas que se abren para el
dar espacio al radiador y que, bueno, tienen su efectividad aerodinámica, dentro de lo que es un 125, por supuesto, junto con las alas también del depósito, ¿no? Que vemos aquí, ahí podemos colocar las piernas. Ya ves que parece que falta el hueco en la ergonomía de la pierna del piloto. Y bueno, el manillar, como hemos dicho, amplio, casi como el de una trail. Y aquí tenemos la pantalla que, como las grandes marcas, hace su puesta en escena. Ahí veis, te monta su tinglado como si fuera una productora, ¿verdad? Malaguti. Y luego a continuación vemos, bueno, pues en primer término el velocímetro, por supuesto, temperatura del agua, vemos el nivel de la gasolina, vemos la hora muy pequeñita, con una presbicia de 2,5, cuesta verlo, vemos el trip, ¿no? El cuenta kilómetros parcial, y en este arco de la derecha, ahí ves el cuenta revoluciones, y bueno, y en la izquierda pues veis la velocidad, además del número central que tiene, el contador de marchas obligatorio, como veis en el centro, en fin. Pero luego tiene, en la piña, vemos que podemos seleccionar un menú, bueno, lo apretamos, y aquí vemos diferentes opciones, bueno, muy sencillas, ahora, play, en fin, todas estas opciones que podemos ver en ella. Y luego, pues, no sé, el asiento, muy bien rematado, bien definido, tiene una firmeza, una firmeza cómoda, vamos a decir, ¿no? O una comodidad firme, si queréis. Luego el disco trasero, también de unas dimensiones generosas para un 125. Y este portamatrículas que ya hemos visto en bastantes motos de la actualidad, que aparecieron en las trail y luego, bueno, se fueron extendiendo a otros tipos de motos como las Naked, como esta. Aquí vemos el monoamortiguador anclado directamente al basculante, y bueno, el monocilíndrico con árbol de levas en cabeza, refrigerado por agua, como hemos visto, sobre el radiador. Y un detalle que os quiero enseñar, bueno, aparte de la luz, es una luz fenomenal para un 125, alumbra sobradamente para las prestaciones que consigue, los intermitentes de tipo LED que se ven muy bien, importante. Y aquí vemos dos tomas USB, hoy en día casi no, obligatorias. Y bueno, por último vemos el espejo retrovisor, los espejos mejor dicho, que bueno, tienen un diseño muy habitual y muy extendido, que reconoceréis en otras motos, y que en este caso pues cubren suficientemente lo que es la retaguardia, nos dan un panorama lo suficientemente amplio, algo que tenemos que vigilar mucho. Su comportamiento en curva, pues, ¿qué puedes esperar? Es muy divertida, absolutamente intuitiva a la hora de inclinarla, de girarla. Encima tienes este exceso de manillar, por decirlo así, no es exceso metafóricamente, nunca es excesivo, mucho menos en este caso, y facilita la entrada al viraje, absolutamente intuitiva. Luego el aplomo es más que suficiente en una 125, con un neumático de 130 de ancho detrás, unos maxi que calza, bueno, suficiente, apoyada en este monoamortiguador y, como digo, en la horquilla invertida. Pero mejor, para ver cómo evoluciona en curva, lo comentamos sobre la marcha con imágenes de acción. Bueno, divertida, sí, y hablar de diversión casi se queda corta porque, bueno, alguien con mucha experiencia que se suba a esta moto y pase por alguna carretera ratonera, pues se lo va a pasar como un niño, ¿no? Con ella, y bueno, para algunos representa, bueno, voy a decir, pero prácticamente una vuelta a la primera juventud, incluso, bueno, a la adolescencia. Pero para el principiante, que es donde, bueno, para el principal protagonista al que va dirigido esta 125, pues esa facilidad le va a invitar a asomarse al mundo de la moto y a irse, bueno, empapando de ella, y probablemente quede infectado, ¿no? Como sabemos decir, ¿no? Y convirtiéndose al final en un motoadicto con un modelo como esta fantástica Malaguti Tracon 125, que es toda facilidad, todo diversión a la hora de girar. Luego ahí en estas curvas estamos viendo ahí de máxima inclinación, el aplomo es soberbio, a pesar de ser una moto tan pequeña y tan ligera y tan estrecha, pues el aplomo es fantástico, lo que le va a dar una confianza y le va a animar pues a adentrarse en alguna excursión por las carreteras más próximas a su ciudad,
siempre yendo con cierta precaución, lógicamente, en el trance de la autovía, porque las limitaciones de una potencia por debajo de los 15 caballos pues nos dejan un tanto expuestos ante los coches. Pero vamos, en cuanto a lo demás, en cuanto pise la carretera propiamente dicha, como esta misma que estamos viendo en las imágenes, pues va a soltarse, a animarse y va a descubrir un nuevo mundo, y lo que le parecería quizá en el escaparate de la tienda pues una barrera, va a desaparecer inmediatamente en el momento pues que se suba a esta moto y se acople con ella, se funda con esta ergonomía muy anatómica, como digo, de cintura para abajo, y que le envuelve, ciertamente siendo una naked donde la protección es cero, pues sí que es cierto que le envuelve algo dentro de lo que sería el cero absoluto, que es lo que representa pues eso, una naked. La frenada, pues mejor os paso un par de tomas, le echáis un vistazo y así os dais una idea de lo que es capaz de parar esta moto. La frenada es contundente, rotunda, está muy por encima de las prestaciones de esta 125, bueno, diría que de cualquiera. Además tiene el extra de que el freno trasero, más allá de su aporte geométrico, más allá de su función geométrica, quiero decir, le hace un aporte más a la frenada todavía. Es interesante ver la frenada que hacemos aquí sobre tierra mojada. En ella vemos primero cómo la moto no pierde la compostura, ni la trayectoria, ni la verticalidad, y luego después cómo vemos la dosificación y la efectividad del freno sobre una superficie tan comprometida como esta. Bien, ya habéis visto, añadir que el ABS de doble canal, bueno, es quizá un pelín permisivo en el tren delantero, aunque yo pienso que el manotazo del pánico, que es el mayor peligro que tienen los principiantes a la hora de subirse a una moto, está suficientemente supervisado por este ABS y está a resguardo de los peligros que pueda traer. ¿Vibraciones? Pues sí vibra algo porque es un monocilíndrico y evidentemente algo tiene que vibrar. Solo llegan a llamar un pelín la atención en las máximas revoluciones si circuláis por la autovía, donde la velocidad máxima es de marcador 110 al corte y se acabó, sea bajada, sea subida, 110 no es más. Bueno, ahí sí es verdad que por los espejos percibes esa vibración, pero bueno, lo que ves que viene un coche, no llegas a distinguir si es el modelo tal o el modelo cual, pero no creo que te importe mucho, ¿no?, la diferencia de un modelo de un coche a otro, ¿no? O algo de ese tipo. Es hasta ahí, hasta donde alcanza las vibraciones, y bueno, poco más que eso. ¿Qué podríamos apuntar como mejora para el futuro? Bien, pues con un precio de 3.999 euros, 3 años de garantía que ofrece la marca, bien, pues lo que sí apreciamos es el embrague, desde luego, es muy suave, muy dosificable, vamos, pura mantequilla, facilísimo, ¿no?, de dosificar, como digo, en cada arrancada, y el cambio es preciso, con un recorrido corto, pero sí es verdad que va un pelín duro, un pelín solo, nada de exageraciones, y para el futuro, pues bueno, sería una cuestión a revisar. Una cosa que sí emociona un poco, llama la atención, es el radio de giro. En una 125 esperas que sea la campeona de los atascos y sin embargo no gira tanto como esperabas. Gira, por supuesto, faltaría más, pero tú esperabas a lo mejor un radio de una trail o casi de una trial para moverte entre los coches atrapados en el atasco. No es así, está algo recortado y bueno, es algo que podría mejorarse desde luego de cara al futuro. ¿Y qué más? ¿Qué más contaros sobre esta magnífica 125, esta magnífica propuesta para asomarse al mundo de la moto? Bueno, pues hay unas cuantas cosas más que contaros, pero os voy a invitar, como siempre, a que leáis nuestro reportaje pormenorizado y detallado en moriwaki.com. Ahí os espero. Muchas gracias.